Ya vimos, hermanos, las 3 primeras prerrogativas de la membresía, que fue, primeramente, reconocer a sus oficiales. En segundo lugar, o la segunda prerrogativa, fue designar los comisionados especiales. La tercera fue ser reconocible en caso de tener un llamado. Y vamos ahora a la cuarta prerrogativa, que es decidir sobre asuntos de la iglesia. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 y 3, y ahí vamos a reanudar esta exposición sobre las prerrogativas de la membresía. Dice primero a los Corintios 6:2: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros, hermanos, venimos de lugares en donde, como veíamos hace un rato, el pastor suele hacer su santa voluntad y no le daba cuentas a nadie. Venimos de lugares en donde el pastor decidía todo lo que se tenía que decidir en la iglesia sin pedir opinión ni consentimiento a nadie. Y así nos acostumbramos. Y muchos tal vez todavía piensen que eso es así o que sea natural. Sin embargo, como ustedes leyeron, el apóstol llama a los creyentes regenerados de la membresía de la iglesia local a no rehuir utilizar el discernimiento iluminado por la palabra de Dios para decidir cosas tanto pequeñas como grandes. ¿Y por qué decimos que usar el discernimiento iluminado por la palabra de Dios? Bueno, porque en primer lugar, la palabra griega que se tradujo como juzgar en nuestro texto es la palabra griega krino, que significa distinguir, significa decidir o separar para tomar algo. Esta palabra entonces tiene estos significados y el texto nos dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Recuerden ya los demás significados de esta palabra: distinguir, decidir o separar para tomar algo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ustedes saben que la mente no regenerada es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues está completamente en la oscuridad. La mente no regenerada es incapaz de distinguir per se, puesto que se encuentra en completa oscuridad, y lo que decida será igualmente pecaminoso y oscuro. Cuando ustedes se encuentran en completa oscuridad, entonces no pueden distinguir nada, ¿cierto? ¿Se han encontrado ustedes en tal oscuridad que no pueden distinguir ni su propia mano? Pues así está el incrédulo que no conoce al Señor. Aquel que no ha sido regenerado no puede distinguir por la oscuridad en la que se encuentran las cosas. Es por ello que el incrédulo, aunque piense que es creyente,
no podría participar en las decisiones de la membresía, porque no sabría distinguir, no sabría discernir, no sabría juzgar, en las palabras de la traducción de la versión 60 del texto que leímos. Se necesita un discernimiento iluminado por la palabra de Dios para decidir asuntos tan importantes y santos para la vida de la iglesia como el reconocimiento de los oficiales. Se necesita un discernimiento iluminado por la palabra de Dios para decidir asuntos tan importantes y santos como la designación de hermanos fieles para tareas santas o delicadas. Se necesita ese discernimiento iluminado por la palabra de Dios para que la iglesia o la membresía pueda decidir en cosas tan importantes como el cuidado y el sustento pastoral. Se necesita ese discernimiento iluminado por la palabra de Dios para escrutinar, aprobar el ingreso de otros miembros en la membresía de la iglesia, así como para el uso de los recursos de la mayordomía y para juzgar también en asuntos de pecado o de injusticia. La iglesia, pues, tiene que tratar con muchos casos y muchas situaciones que le van a requerir que discierna, que le van a poner a prueba su mente para que discierna entre uno o lo otro, para que discierna entre lo bueno y lo malo, para que escoja lo mejor. La iglesia, veíamos, tiene que discernir para reconocer a los oficiales. Si no tiene su entendimiento iluminado por la palabra de Dios, entonces veíamos que va a tomar cualquier otro criterio y va a tomar una decisión que no sea conforme a la palabra de Dios o a los principios de la palabra de Dios. Asimismo, por ejemplo, la membresía tiene la prerrogativa también de escrutinar o observar o juzgar a los demás que han de entrar o ingresar en la membresía, y es la membresía la que va a aprobar si tal hermano o hermana es de verdad un creyente verdadero y puede ser ingresado en la membresía. En ese sentido, no es el pastor el que autoriza el ingreso en la membresía. El ingreso en la membresía es aprobado por la membresía. Así que entonces, cada creyente en la membresía debe tener un discernimiento claro, iluminado por la palabra de Dios, para discernir entre un creyente verdadero y uno que parece que es creyente. ¿Se fijan qué tan difícil es eso? ¿Saben ustedes distinguir entre un creyente verdadero y uno que parece que es creyente? Eso es muy importante, porque muchas veces, y sobre todo cuando venimos todavía con la costumbre de los lugares de donde el Señor nos sacó, tendemos a dar por creyente a todo aquel que dejó de fumar, dejó de tomar y dejó de decir malas palabras. Y ahora viene a la iglesia. Entonces, como dejó de fumar, dejó de tomar y dejó de decir malas palabras y ya viene a la iglesia, todos pensamos, pues ya es hermano. Y ya hasta le decimos hermano, ¿sí o no? Sin embargo, ese es un discernimiento pobre a la luz de la Escritura. Los creyentes de la membresía deben de poder distinguir entre el cristiano y el casi cristiano. Porque por fuera, y como lo vemos aquí, podrá parecer como que es cristiano. Canta igual y tal vez hasta con más enjundia que otros. Viene sí a la iglesia, pero el creyente verdadero ha de poder discernir el miembro
de la membresía debe poder discernir en aquellos creyentes lo que los puritanos llamaban las marcas de gracia. Es decir, esas marcas que deja la gracia de Dios en la vida de los creyentes, que solo la gracia puede hacer, y que son difíciles de imitar, y que cuando se tratan de imitar, se observa la diferencia. Y para eso, de entrada, hay que estar primero hay que estar vivo. ¿Me explico? Si le decimos a un muerto que está ahí en el ataúd: oye, muerto, a ver, dime cuál de todos los que están ahí tirados está muerto y cuál está vivo. ¿Qué va a hacer el muerto? ¿Puede el muerto hacer eso? Claramente no. Por eso ya vimos que la membresía tiene que ser regenerada. Tiene que haber podido sufrir esa regeneración, ahora estar vivo, porque solo un vivo puede decir de los dos que están tirados, ese está vivo y ese está muerto. ¿Cómo lo va a distinguir? ¿Por qué uno se retuerce y el otro no? Si los dos están así tirados y hasta en la misma postura, ¿cómo los van a distinguir? ¿Por qué uno tiene la lengua de fuera y el otro no? No, hay marcas, hay señales, ¿no es así? Algunos dicen que puede poner un espejo, ¿no?, ahí en la nariz para ver si todavía está respirando. Le puede tocar el pulso, le puede tocar aquí el pulso también en el cuello, darse cuenta si todavía está palpitando el corazón. Y aunque estén los dos ahí tirados, hay señales que no son evidentes a todos, sino solo a los que se acercan, y ojo, los que estaban instruidos de qué buscar. Porque si usted no le hubiera dicho que puede revisar el pulso y que puede poner, no sé, un espejo ahí en la nariz, ¿usted qué buscaría? Tal vez lo sacudiría y le despertaría: oye, ¿estás vivo? ¿Me explico? Por esa razón, entonces, ese discernimiento tiene que estar iluminado con la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios nos va a dar las señales y las marcas que debemos buscar en aquellos que son genuinamente regenerados, para distinguirlos de aquellos que solo se estén engañando a sí mismos. Porque muchos de nosotros nos estuvimos engañando a nosotros mismos por mucho tiempo. Y yo sé lo que es fingir que soy creyente y esforzarme porque todos vean, o hacerme parecer que soy esto cuando no lo soy en realidad. Como ya lo sé, observo a las demás personas y es un poco más sencillo de discernir. ¿Me explico? Ahora bien, esta facultad de decisión otorgada por Dios a la membresía de la iglesia local claramente incluye los asuntos que les mencioné: el reconocimiento de los oficiales, la designación de los hermanos fieles para tareas santas u otras delicadas, el cuidado y el sustento pastoral, escrutinar y aprobar el ingreso de otros miembros en la membresía, el uso de los recursos de la membresía, juzgar sobre asuntos de pecado o de justicia, porque eso también va a hacer la membresía. La membresía, vamos a ver, va a tener que juzgar también el pecado de otros. Un pecado impenitente lo va a tener que juzgar. Y en base a eso, a la instrucción de la palabra de Dios, tiene que aplicar una disciplina. Ahora, de todas estas cosas que tiene que decidir la membresía, esa facultad de decisión que Dios le dio a la membresía de la iglesia local, claramente exceptúa el ministerio de la palabra de Dios y las prerrogativas del ministro. Y esto lo digo a manera de aclaración. Si la membresía puede decidir
y debe decidir en esas cosas, en algo que la membresía no decide, es en el ministerio de la palabra de Dios y las prerrogativas del ministro. En otras palabras, la membresía no puede decidir qué va a predicar el pastor. ¿Me explico? Esas son las prerrogativas del ministro. El pastor es el que va a decidir y va a determinar de qué se va a predicar. Porque como obispo, es decir, sobreveedor, ese que ve por encima de todos, que tiene por la gracia de Dios una visión y entendimiento mayor que el resto de los hermanos, puede detectar más rápida o fácilmente las necesidades en la iglesia y entonces va a predicar en base a esas necesidades. Y la iglesia no puede entonces establecer lo que se va a predicar o escoger lo que se va a predicar. Eso es prerrogativa del ministro. Porque es como cuando las mamás dan de comer. ¿Cuántas mamás van con sus hijos y les dicen: hijo, ¿qué quieres que te haga ahora de comer? A ver, vamos a hacer una votación, ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, lo harán cuando ya se les acabaron las ideas o algo así. Pero, ¿verdad que las mamás no le preguntan: hijo, ¿quieres que te dé dulces de comer ahora o quieres que te dé verduras? ¿Hacen eso? Se me hace que sí lo hacen, porque no dicen nada. Entonces, de esta forma, así como la madre está cuidando la salud de la familia, la alimentación y el crecimiento, sano crecimiento y desarrollo de sus hijos, así el pastor trae el alimento necesario para ese desarrollo de la iglesia. ¿Me explico? Y la membresía en este sentido no escoge qué es lo que va a comer, sino es el pastor. El ministro ha de buscar la gracia de Dios y guía de su Espíritu Santo para poder discernir en la mente de Cristo las necesidades espirituales de la congregación y actuará en atención a ellas. ¿Me siguieron? Porque esta es la razón por la que el ministro no pregunta a la iglesia: hermanos, ¿ahora de qué quieren que les predique? O el ministro busca la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo para discernir en la mente de Cristo las necesidades espirituales que hay en la congregación. Y entonces, al observarlas, actuará para darles solución. El ministro, siendo considerado un ministro fiel del Evangelio. Noten, pon atención a estas cosas porque, hermanos, esto nos va a decir por qué entonces estamos haciendo esto. El ministro, siendo considerado un ministro fiel del Evangelio, reconocido por la membresía a causa de sus dones, cualificaciones y llenura del Espíritu Santo, generalmente tendrá una mucho mejor apreciación sobre las necesidades espirituales de la iglesia que la membresía misma. Por eso lo reconocieron, por la gracia y sabiduría que vieron en él, y dijeron: este es el varón que debe de ser el oficial en la iglesia. Así pues, si lo consideramos que es un ministro fiel del Evangelio y ha sido reconocido por la membresía, ¿y qué es lo que reconoce? Lo que reconoce son los dones que hay en él y las cualificaciones según los requisitos de la Escritura que demanda para los pastores y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si es así, ese pastor tendrá por lo general
mucho mejor discernimiento sobre la apreciación de las necesidades de la membresía misma, de la iglesia, que la membresía misma. Es decir, ¿quién creen que tendrá más discernimiento sobre qué necesita que se predique en la iglesia, el pastor o una oveja? El pastor, evidentemente. El pastor ha de tener mejor discernimiento. Y si la oveja piensa, aunque la oveja piense que es que yo veo que se necesita aquí, o yo veo esta necesidad, y si la oveja piensa una cosa, pero el pastor le dice, bueno, sí, hermano, pero mire, yo veo esta otra necesidad más grande o más profunda o más fundamental, o que antes de atender ese asunto es necesario atender este otro más fundamental que este. Sin embargo, hago la aclaración que cuando más de la mitad de la membresía o su totalidad ruegan piadosamente al pastor que les instruya sobre algún tema específico, el ministro sería un mal siervo, faltando a su compromiso de servicio a la membresía si no atendiera esa petición. ¿Me expliqué los dos puntos, las dos situaciones? El pastor, pues, entonces tendrá, repito, ya dijimos que es un varón que ha mostrado las cualificaciones, el llamado de Dios, la llenura del Espíritu Santo, ha sido reconocido por la membresía, todos ya vemos su sabiduría es clara para todos, entonces entenderemos que tendrá mejor discernimiento que aquel hermano que se para y dice, pastor, yo creo que sería bueno, ya necesitamos que nos hable de no sé, de la escatología, no quería usar esa palabra para no confundir a nadie. Queremos que nos hable de qué va a pasar los últimos días antes que venga el Señor. El pastor le dirá, hermano, bueno, ahora tenemos necesidades un poco más profundas que esto. Mire, hay situaciones así, necesitamos hablar a los matrimonios, necesitamos hablar a esto, necesitamos tratar con esta clase de pecado que estamos observando. No sé si me explico. Sin embargo, repito, puede llegar a ocurrir que si el pastor anda predicando allá, como alguien dijo, las alturas celestiales, y anda predicando sobre todas las clases y categorías de ángeles que hay, y lleva medio año explicándonos todas las categorías de ángeles que hay, y cómo se llama cada uno y cuánta cosa, hermanos, y si viene un creyente humilde o la membresía, por eso insisto, la membresía viene y le dice, oiga pastor, ¿por qué no nos habla mejor del evangelio? ¿Por qué no nos habla mejor del pecado? ¿Por qué no nos habla mejor de estas cosas? En ese sentido, hermanos, es que digo que cuando la mitad, más de la mitad de la membresía, y decimos de la membresía, pues, hermanos, hemos venido diciendo que son los que tienen el discernimiento, o su totalidad ruegan piadosamente al pastor que les instruya sobre algún tema en específico, el ministro sería un mal siervo, faltando a su compromiso de servicio a la membresía si no atendiera esa petición. Porque, hermanos, ahí ya hay un foquito prendido. Cuando toda la membresía entonces piensa una cosa y el pastor otra, ahí estamos en problemas. Si el Señor nos concede, mañana vamos a ver sobre la unidad de la membresía. Pero
Es necesario pues entonces tener en cuenta también estas acepciones que pueden suceder. Y aparte de todo esto, el ministro tiene la responsabilidad también de comunicar a la iglesia todos los propósitos del ministerio de la iglesia local para su oración y su participación por parte de la membresía en caso de ser necesario. Esto es que el pastor no solo, es decir, ya dijimos que tiene la prerrogativa sobre los propósitos del ministerio, por ejemplo, qué debiéramos hacer como iglesia, cómo vamos a caminar. El pastor va a guiar a la iglesia en ese sentido, pero tiene entonces el deber y la responsabilidad de hacer saber a la iglesia cuál es el propósito, cuáles son los planes, los proyectos, en qué se está invirtiendo el tiempo y los esfuerzos para honrar al Señor. Dice Hechos 14, 26 y 27. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren aquí, hermanos, al apóstol Pablo que vuelve de su viaje. Dice la Escritura que es la membresía, la iglesia de Antioquía, quien los encomendó a hacer esa labor, quien los designó para ir a trabajar. Cuando ellos van y hacen lo que la membresía les encomendó, vuelven y dan cuentas a la membresía. Vuelven y dan cuenta de lo que hicieron. Y dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. De manera que el ministro ha de comunicar a la membresía los propósitos del ministerio de la iglesia, involucrarlos en lo que se requiera y reportar sus resultados a la membresía a la que pertenece. No es que el pastor tiene sus asuntos y entonces él se arregla y nadie se da cuenta en qué anda o por qué hace las cosas. ¿Me explico? Sino que la membresía está enterada de los propósitos del ministerio. La membresía está enterada, por ejemplo, de la labor que nosotros estamos realizando junto con el pastor Luis en este lugar. El pastor no puede nada más arrancar y decir, ay, nos vemos, me voy. Hermanos, la membresía está enterada de las necesidades, la membresía está enterada de los planes y entonces está enterada de que se va a ir por eso. ¿Me estoy explicando? El pastor en este sentido entonces reporta a la membresía y hace saber los planes, los propósitos y en lo que se está trabajando en el ministerio de la palabra. Y sobre todo si se trata, hermanos, de algún misionero que ha sido enviado por la membresía de la iglesia local a trabajar en otros lugares, como es el caso de Pablo aquí. Si hay un hermano que es designado por la iglesia para ir a hacer tal labor, lo necesario es que ese hermano esté reportando a la membresía, reporte los resultados de la labor que le mandó hacer la membresía. Imaginen que aquellos hermanos que designaron la iglesia de Corinto para llevar la ayuda económica a Jerusalén, ¿se acuerdan que leímos hace rato? Imaginen que ellos se van y vuelven a la iglesia local y ya como si nada, no le dicen nada a nadie. Y todos empiezan a preguntarles, oigan, ¿y cómo les fue? ¿Qué pasó? Bien.
ya volvimos. No, espérame, pues es que la iglesia te envió y tú tienes que reportarle a esa iglesia que te envió y te comisionó. ¿Me explico? Es una responsabilidad. Nuevamente, como el apóstol Pablo diría, la misma naturaleza no nos enseña. ¿No sería eso hasta una irresponsabilidad? Aún entre los mismos incrédulos, hermanos, eso es natural, ¿no es así? Su jefe le manda a tal lado a hacer una cosa y ¿qué hace usted? Llega y llega como si nada. ¿No tiene que hacer un reporte de lo que pasó allá y de lo que hizo? Hermanos, si hasta en lo natural eso, válgame, es natural. Así pues, sobre todo cuando la iglesia, repito, ha enviado a alguien a llevar la palabra a otro lugar, hermanos, lo correcto y lo bíblico es que ese enviado esté reportando, informando a aquellos que lo enviaron, porque así está mostrando que es fiel. La quinta prerrogativa es participar en procesos o decisiones disciplinarias. La membresía de la iglesia local tiene la prerrogativa de participar en procesos o decisiones disciplinarias. Dice primero a los Corintios 5, 4 y 5. Lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí encontramos, hermanos, un ejemplo y un mandamiento en el que el apóstol Pablo nos está ordenando a la iglesia: reuníos vosotros. ¿Para qué? Para que el tal sea entregado a Satanás, es decir, para que se exprese una resolución de la membresía sobre tal pecado. Y en este caso el apóstol ya les ayudó en la tarea de discernir y ya les dijo el resultado, que es, en este caso, que sea entregado a Satanás. Pero hermanos, de por sí la práctica de la disciplina eclesiástica está casi en su totalidad ausente del evangelicalismo de nuestro tiempo. Y cuando oímos de una iglesia que disciplina, por lo general, hermanos, desafortunada y penosamente, lo que oímos es una aplicación de disciplina fuera del patrón bíblico. ¿Se han dado cuenta? Es decir, en el grueso de las iglesias que se hacen llamar cristianas en el evangelicalismo de nuestro tiempo, no se aplica disciplina. De entrada, para empezar. No hay disciplina. ¿Disciplina qué es eso? No, eso es legalismo. Si lo que queremos es que venga la gente y que se quede, ¿cómo la vamos a andar disciplinando o expulsando? Pero eso es lo que dice la Escritura. Y desafortunadamente, cuando oímos noticias sobre que hay iglesias que sí aplican disciplina, por lo general, tristemente, oímos mucho de casos en donde la disciplina se aplicó de una forma no bíblica. Y una de las irregularidades más comunes en este tema es oír, por ejemplo, que el pastor aplicó disciplina a alguien sin el consentimiento y hasta sin el conocimiento de la membresía. De hecho, la gran mayoría de los casos que oímos en donde se aplica mal la disciplina son casos en donde el pastor, a cuenta propia,
ha puesto a alguien en disciplina sin el consentimiento de la membresía y muchas veces hasta sin el conocimiento de la membresía. Cuando nosotros leemos en el texto, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces que, si ustedes observan, aquí quienes establecen, o más bien quienes determinan la disciplina, quienes sentencian la disciplina y la aplican en este caso, es la membresía. Eso no significa que el pastor está ausente. No, el pastor está guiando a la membresía en estas cuestiones. Pues dice el texto, reuníos vosotros y mi espíritu. ¿Qué está haciendo el apóstol allí? El apóstol está fungiendo como la guía de esa reunión para que entonces sea aplicada la disciplina. Noten que el apóstol no dice, desde ahorita yo ya juzgué la cosa, así que está puesto en disciplina ese que estaba ahí. No dice así. Hubiera sido lo más fácil, hermanos. Pero noten que dice, pero reúnanse ustedes. Tienen que reunirse porque debe salir de ustedes esta situación. De manera entonces que el pastor no tiene facultad por sí mismo o autoridad para disciplinar a alguien sin consentimiento y mucho menos sin conocimiento de la membresía. Porque es la membresía la que en este caso ejerce la autoridad. ¿Me explico? Guiada por el pastor, ciertamente. El pastor le guía. ¿Cómo? Primeramente, enseñándoles los principios bíblicos sobre el pecado que se está tratando, enseñándoles lo que es correcto a discernir entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, y enseguida ayudándoles a los hermanos a entender la situación. De manera que el pastor va guiando a la iglesia en todas estas cosas, o a la membresía, y la membresía entonces también determina estas cosas. Así que, si el pastor de la iglesia, siguiendo el mandamiento de Mateo 18, 15 al 20, va a poner en disciplina a alguien, lo hará a través del proceso de Mateo 18, 15 con la membresía. ¿Por qué decimos el proceso de Mateo 18, 15? Porque el proceso de Mateo 18, 15 al 20, eso ustedes se lo deben de saber de memoria. De memoria, hermanos. Si los miembros de una iglesia llego y les digo, hermanos, Mateo 18, 15, y no saben qué dice Mateo 18, 15, hermanos, los vamos a poner en disciplina. Porque se imaginan, hermanos, si no sabe de qué se trata Mateo 18, 15 al 20, y no conoce ese proceso, ¿cómo va a poder hacer su labor como miembro? Porque eso es parte de su labor. Nos dice el texto, si tu hermano pega contra ti, ¿qué debes de hacer? Ir a informarle al pastor. No, ese es el grave error que sucede. Y porque así nos acostumbraron en los lugares de donde salimos, que como el pastor era el que hacía todo y hacía disciplina, regañaba a todos, él era el que ponía el orden en todos lados y él era el único que con autoridad, entonces todo tenía que irse hacia él.
Pero esto no es el patrón de la Escritura. El patrón de la Escritura es que si usted observa que su hermano ha pecado, usted tiene que ir a hablar con él y redarguirle, y el pastor a veces ni siquiera necesita ser informado. Es su labor, no la del pastor. Es su labor ir y hablarle y redarguirle. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. No es una sugerencia, no es una forma mejor para hacer las cosas, no es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven el pecado, ustedes tienen que redarguirlo. De hecho, para que pueda existir un proceso disciplinario, tenemos que seguir este paso. Si no seguimos estos pasos, no puede haber un proceso disciplinario. No puede llegar alguien y decir, pastor, ya póngalo en disciplina porque lo acabo de ver que me sacó la lengua. No. Si fuera un pecado de verdad, usted tiene que ir a redarguir. Y otra vez, aquí es donde está la mente, el discernimiento iluminado por la palabra de Dios. Vamos a el día de mañana a ahondar un poquito más en ese sentido. Pero usted tiene que ir primero, hablarle al hermano. Si el hermano no se arrepiente, entonces ahora sí va a traer a otro más. Y entre los dos le van a redarguir. Si no se arrepiente, entonces ahora sí, dice el texto, ahora sí ya le puedes decir al pastor. Pero no porque él va a ir a hablar con él, sino porque él va a traer el caso a la iglesia, a la membresía, y entonces todos van a juzgar por la situación. ¿Me explico? Así que sí, el pastor de la iglesia, siguiendo el mandamiento de Mateo 18:15, habrá de informar a toda la membresía reunida en legítima asamblea acerca de pecados o asuntos pecaminosos impenitentes. Así como nadie debe hacer saber a ningún otro hermano el pecado que ha redarguido a otro, así tampoco el pastor puede hacer saber a la membresía ningún pecado que aún esté en proceso de disciplina. O es decir, ningún pecado que apenas ha sido redarguido por primera vez. ¿Me explico? Una vez que se han seguido los dos primeros pasos y no hay arrepentimiento, entonces tiene el deber de traer el caso a la membresía para que la membresía asigne una disciplina bajo la guía del pastor. Muchos se ofenderán de que sus pecados obstinados sean tratados en la reunión de la membresía. Pero, ¿y qué de la ofensa obstinada a Dios? Ha vivido ofendiendo a Dios obstinadamente. Eso no le da vergüenza, ¿verdad? Le da vergüenza que se den cuenta a los demás. Y aún así, miren la paciencia que se le ha tenido. Primero, se le redarguyó un solo hermano. Se dio cuenta, se enteró, uno solo, y le dio tiempo para arrepentirse. Como no se arrepintió, enseguida el pecado tuvo que hacerse saber a otro. Y a otro hermano, hago la aclaración, otro hermano de la membresía. Se le dio tiempo, y como todavía ni aún así se arrepintió, por mandamiento de Cristo,
se debe hacer saber al pastor para que se tomen acciones disciplinarias en legítima asamblea de la membresía. Así que sí, el pecado ya se hizo público ahí. Pero sí se siguió el proceso. Porque si usted viene con el pastor y le dice, pastor, ya le dije y no se arrepintió. Bueno, ya tomó otro y fue y le dijo, no, pero pues ya le di mucho tiempo. No podemos traer este asunto hasta que usted siga el procedimiento de la Escritura. Pero qué difícil es eso, hermanos, que nos entre en la mente que tenemos que obedecer la Biblia. ¿Sí o no? Qué difícil es que nos entre en la mente que tenemos que obedecer la Biblia. Y la Biblia dice que cuando usted vea a su hermano, usted tiene que redarguirle, no ir con el pastor. No es el pastor quien debe de ir entonces a redarguirle, es usted quien tiene que hacerlo. Y si usted no hace eso, usted está pecando contra Dios. Como decían allá, no le hace que no diga amén. Usted está pecando contra Dios si no hace eso. Es una desobediencia abierta a un mandato directo de Dios. Observen entonces el origen de la autoridad. ¿Quién es? Cristo. Cristo ha dado el mandamiento y Cristo ha sido el que dice el apóstol Pablo, reuníos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es? La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la autoridad no procede en ese sentido del pastor, ni de los oficiales, sino de Cristo. Pero también el texto nos enseña que es la membresía la que lo ejerce para discernir y determinar bajo los principios de la Escritura el tipo de disciplina a aplicar según el pecado. Es aquí donde la membresía está ejerciendo la autoridad que le fue conferida por nuestro mismo Señor Jesucristo cuando le dio a Pedro y a toda la iglesia con él las llaves del reino de los cielos. Porque ¿saben que a eso se refería? Y que esas son las implicaciones de que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De hecho, por eso les dije Mateo 18, 15 al 20, porque después que dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y luego les dice, de cierto os digo que lo que atares en el cielo quedará desatado en la tierra y viceversa. Esto con una clara referencia a la autoridad que el Señor está dando a la reunión de la membresía en la iglesia. Si la membresía dice, esta persona no es creyente, miren, hermanos, el poder y trascendencia que eso tiene. La sexta prerrogativa, la que quiero hablarles hoy, es que los miembros de la iglesia tienen la prerrogativa de participar de la cena del Señor. Primero los Corintios 11, 27 al 28, si lo pueden hallar rápidamente, si no lo voy a leer, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Y en cuanto a probarnos cada uno a sí mismo, el apóstol agrega en otro lugar, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Muchas personas piensan que ese discernir es estar pensando en qué pequé hoy. ¿Pequé mucho o no pequé para entonces pasar o no pasar? No se trata de pecado. No se trata de discernir si he pecado o no. Porque de hecho ha pecado. Invariablemente. Es una realidad. Ha pecado. No se trata de discernir si ha pecado o no. Se trata, en este caso, de discernir si ha habido una obra verdadera o de verdadera salvación en usted. Si de verdad ha participado espiritualmente de aquello que está a punto de participar simbólicamente. La cena del Señor, pues, es para los que genuinamente están en la fe. Porque eso es lo que se muestra cuando pasamos y tomamos la cena. Que estamos en la fe. Que eso que hacemos al tomar el elemento y consumirlo, ocurrió de verdad, de forma espiritual, que nosotros comimos a Cristo espiritualmente y nos aprovechamos de Él. ¿Me explico? Su vida entonces fluyó en nosotros. Por esta razón, entonces, la cena del Señor es para los que genuinamente han sido salvos. Y aunque nosotros no compartimos la postura que se conoce como cerrada en cuanto a la cena del Señor, la limpia conciencia, a limpia conciencia, sostenemos que los que han de participar primero deben haber dado señales de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo entendido que ya se les ha hablado acerca de la cena del Señor y de esas tres famosas posturas dentro de la teología reformada. Está la postura abierta, la postura cerrada y la postura moderada. Compartimos entonces esta postura moderada en el sentido de que nosotros no sostenemos esa postura que dice, vengan todos, no le hace, pasen y tomen la cena. ¿Eres cristiano? Sí, yo soy. Ándale, vente. Y pasa uno y, oye, ¿tú también eres cristiano? Sí, yo también. Pásate, tómala, no hay ningún problema. Esa es la postura abierta, válgame la expresión, y bueno, lo digo sin ánimo de ridiculizar ninguna cosa. Pero en general la postura abierta es que dices que es cristiano, que eres cristiano, está bien, yo no te alego nada, tómala. Está abierta para el que quiera tomarla. La postura cerrada es la que dice solo, única y exclusivamente la membresía y nada ni nadie más puede tomar la cena. Y esta postura cerrada implica también que ni siquiera, aunque vinieran pastores de otras congregaciones, no podrían tomar la cena porque es para la membresía, porque no son miembros de esa iglesia. ¿Sí me expliqué? Mientras la postura moderada entonces es una postura que tiene como base de participación la membresía y abre de forma moderada, por eso se llama así, la participación a aquellos que de manera sostenida han dado señales de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Por qué creen ustedes que en Hechos 9:26 los creyentes de Jerusalén no recibieron a Saulo cuando llegó y les dijo que era cristiano? Lo leen en su casa. Dice la Escritura que el apóstol Pablo llegó con los hermanos de Jerusalén y quería juntarse con ellos, y ellos no se juntaban con él, porque dice, no creían que fuera discípulo. ¿Se dan cuenta? Ahí los hermanos están ejerciendo discernimiento. ¿Tú dices que eres cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano. Bueno, ¿sí me explico? No es que seamos reticentes, no es que seamos desconfiados, pero queremos ver algunas marcas de gracia. Queremos asegurarnos que de verdad es cristiano. Miren, a Pablo llegó allí con los de Jerusalén y ni siquiera le recibieron en la iglesia, porque no creía que fuera creyente. Dice el 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hasta ahí. ¿Se fijan? Noten que tiene que escrutinarlo alguien primero. En este caso, Bernabé. ¿Se fijaron? El verso 16. Él llega y dice, soy cristiano. Y ellos que dicen, amén, aleluya, vente, hermano. ¿Le dicen así? No, primero dicen, espérame, vamos a comprobarlo. ¿Quién hace esta comprobación? Bernabé, según vemos. Bernabé tal vez habla con él, se asegura de lo que está pasando y enseguida lleva el caso a los oficiales y por consecuencia a la membresía. Noten el texto que entonces dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles. ¿Se fijan? Enseguida entonces es traído a los oficiales y a la membresía para entonces ser reconocido como uno de ellos, es decir, ser reconocido como un cristiano. Y entonces ahora sí, entraba y salía. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que hay, aunque sea un escrutinio breve, de bueno, ¿y cómo conociste al Señor? ¿Qué respondió el apóstol Pablo? Bernabé ya dio testimonio y dice, les contó cómo Saúl había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente. Noten, aquí está el testimonio de salvación y está un testimonio también de vida piadosa. ¿Se fijan? ¿Sí lo observan en el texto? Vio al Señor en el camino. ¿Qué ocurrió ahí? Salvación. Y luego predicó en Damasco. ¿Qué ocurrió ahí? Un testimonio. Ahí se está dando testimonio de la salvación. Entonces, para que los hermanos le vean y le reciban como hermano, como creyente, pasa este proceso. Así que, querido hermano, para evitarse la pena de tener que ser devuelto a su lugar si pasa a tomar la cena, o para evitar que se le pase por alto en la repartición de los elementos, le recomendamos acercarse a su pastor para preguntar si usted, que no es miembro,
puede o no tomar la cena del Señor. Porque, en efecto, por la convicción que tenemos en el Señor, si usted no es miembro y no ha hablado con el pastor y pasa a tomar la cena, el pastor, con toda la pena del mundo, le va a tener que decir al oído: hermano, por favor, regrésese a su lugar. Porque esto es lo que creemos, que la cena del Señor es para creyentes, es para los que han sido salvos, los que vienen a manifestar de manera externa lo que ya ha ocurrido en su corazón. Pero si es primera vez que viene usted y luego pasa adelante y porque piensa que es cristiano, entonces puede tomarla. Nosotros, hermanos, consideramos, sostenemos a la luz de la Escritura que esta persona primero debemos observarle que de verdad sí sea cristiano. Porque los oficiales de la iglesia pueden y deben mostrar fidelidad al Señor antes que a los hombres, pasando por alto a aquellos que no dan evidencias de salvación o que no están en comunión con la iglesia. Cuando leemos, hermanos, a los puritanos, nos damos cuenta, hermanos, de que esta era una práctica común. Y sobre todo cuando vemos a aquel famoso predicador Richard Baxter, que según se dice fue uno de los más celosos en esta área, que era capaz de regresar a la mitad de los que estaban ahí, a punto de tomar la cena. Porque, hermanos, debemos de mostrar fidelidad al Señor antes que a los hombres. Y por motivos de conciencia, las iglesias locales tendrán sus propios mecanismos para lidiar con estas situaciones. Es decir, cada iglesia tendrá algún mecanismo para establecer la forma en la que un creyente que no sea de la membresía, si pueda participar de la cena, ¿qué es lo que debe ocurrir? En cuanto a estos mecanismos, tal vez después, enseguida en el tiempo de preguntas y respuestas, podamos dar un poco de luz sobre eso. Si usted quiere saberlo, apúntelo y enseguida nos pregunta. Pero bajo esta premisa, todos los miembros que conforman la membresía de la iglesia local están en toda facultad y derecho de participar en la celebración de la Cena del Señor sin más escrutinio o autorización adicional. Esa es su prerrogativa, pues ya fueron escrutinados para ser miembros y ya han mostrado las marcas de gracia y salvación. Nuestro séptima y última prerrogativa, hermanos, es que los miembros de la iglesia tienen la prerrogativa de devengar la lealtad bíblica de la membresía. Primero a los Corintios 12:25 nos dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. Es decir, que los creyentes de la membresía pueden, hermanos, gozar o devengar la lealtad de sus demás hermanos. Una lealtad bíblica. Definimos como lealtad bíblica el sentido del deber y responsabilidad hacia la iglesia local a la que pertenezco. Repito eso. Definimos ahora como lealtad bíblica al sentido de deber y
responsabilidad hacia la iglesia local a la que pertenezco. Y así, cuán dedicado y responsable soy yo en el cumplimiento de esta responsabilidad, así también tengo el privilegio de recibir la misma lealtad bíblica por parte del resto de la membresía hacia mí. Así como yo voy a estar ocupándome del crecimiento y bienestar espiritual de mis demás hermanos en la membresía, ellos también estarán preocupándose y ocupándose de mi bienestar y crecimiento espiritual, porque soy parte de esa membresía. Y si recordamos que la unión con el cuerpo de Cristo no es una unión a nivel carnal o sanguíneo, sino en algo que sobrepasa a la carne y a la sangre, esto es, el Espíritu, entonces esperaremos esa preocupación espiritual por mi bien espiritual por parte de todo el resto de la membresía. Vivimos en culturas en donde se exalta las uniones o relaciones sanguíneas, y es correcto, son tan importantes como se les da la importancia. Sin embargo, hay una unión superior a la unión sanguínea, y es la espiritual. En nuestro país y en tal vez otros de Latinoamérica se exalta mucho a la familia, y está bien toda esa unión y ese lazo y esa interdependencia familiar. Pero ¿saben algo? Hay lazos mucho más fuertes que eso, más fuertes que la carne y la sangre, que son los del Espíritu. Y en ese sentido, entonces, nuestra lealtad debe ser aún mayor. Si recordamos que la unión con el cuerpo de Cristo, no a un nivel de la carne, no a un nivel de la amistad, de las condiciones sociales o de los gustos, no una unidad al nivel de los pasatiempos, sino siendo el mismo Espíritu Santo el vínculo y elemento en común de nuestra unión, entonces esperaremos una preocupación propiciada y sostenida por el Espíritu Santo de parte del resto de la membresía. Es decir, el Espíritu Santo nos moverá a preocuparnos los unos por los otros, y de la manera en que cada miembro del cuerpo se comprometerá a preocuparse y ocuparse por el bien y crecimiento de los demás hermanos del cuerpo, así podrá también pues gozar de la preocupación del resto del cuerpo por su bienestar y su crecimiento espiritual. Noten entonces, pues, hermanos, cómo la membresía de la iglesia local es entonces un compromiso espiritual serio y formal, incluso más serio y formal que el compromiso que usted adquirió en su empleo secular. ¿Sí me siguieron? El compromiso con la membresía de la iglesia local es un compromiso espiritual serio y formal. Y es por lo tanto más serio y más formal que el compromiso que usted adquirió con su empleador secular. Y el día de mañana, si el Señor nos concede, vamos a emplear un poco más eso. Oremos, hermanos, al Señor.